Bendiciones, mis hermanos, un gusto estar aquí en su podcast Tocando Trompeta. Nos bendice y nos gozamos que nos sigan escuchando, que nos sigan sintonizando. Es un gusto, un privilegio para nosotros poderles hablar de la palabra del Señor y sobre todo pues ser una opción para ustedes, ¿verdad? Porque puede ser que haya mejores, puede ser que haya más preparados inclusive, ¿verdad? Pero que usted nos escuche nos bendice mucho y realmente pues también nosotros solo queremos ser de bendición para ustedes, ¿no? Amén. Esta semana se encuentra conmigo mi hermano Isaac. Un gusto, bendiciones a todos. Se encuentra mi hermano Raúl también. Bendiciones, espero que todos los que escuchen este podcast lo encuentran de bendición y es un gusto estar con ustedes. Amén, amén. Y por último mi hermano Gamas. Dios les bendiga. Hoy no pudo estar en la alineación habitual nuestro hermano Gustavo R. No pudo estar, se enfermó, pobrecito, hay que estar orando por él, que el Señor lo Sí, sane amén. y que lo fortalezca y lo restaure. Amén. Amén. Vamos a Amén. estar orando por él. Bueno, vamos a comenzar. Hemos estado hablando de Romanos 12:2. Ya sabe usted, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La semana pasada hablamos de esto, lo que es la voluntad de Dios. Hablamos de qué debemos de hacer para cumplir la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios pues, para nuestra vida, ¿no? Amén. Mencionamos algunos ejemplos, pero a manera de introducción, Jesús dijo... cuando le preguntan sus discípulos le piden, Señor, enséñanos a orar, Jesús da esta frase: hágase en los cielos tu voluntad así como en la tierra, más bien al revés, hágase en la tierra tu voluntad así como en los cielos, ¿no? Nos damos cuenta entonces nosotros que la voluntad de Dios tiene que ser una constante en nuestras vidas, pero una cosa es que nosotros sepamos, que nosotros... Porque la palabra es clara Amén. Amén. y habla de cuál es la voluntad del Padre. Amén. Pero una cosa es que nosotros la sepamos y otra cosa es que nosotros la hagamos. Así es. Ahora, la semana pasada hablamos de lo que es la voluntad de Dios. Mucha gente se confunde, ¿verdad? Porque pues hablábamos que muchas veces la gente piensa, o esta frase, ¿no? Esta es la cruz que me tocó cargar a mí, ¿no? Y pues básicamente te dicen, aguántate. Pero no, la voluntad de Dios no es tu sufrimiento, no es tu esclavitud, al contrario, la voluntad de Dios es tu bendición, tu prosperidad, Amén. que tengas una Absolutamente. familia, etcétera, Amén. etcétera, ¿no? Y hablando precisamente de esto, vemos nosotros que hay 3 niveles de la voluntad de Dios: la buena, Sí. la aceptable y la perfecta. Esta semana vamos a hablar de la buena porque no creo que nos dé tiempo de hablar de las otras 2. La buena voluntad de Dios es la palabra ágatos, del griego ágatos, que significa buena por naturaleza, útil, saludable, feliz o distinguida. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, seremos felices. Amén. Así es. Así Amén. de fácil, así de sencillo y así de básico. Y el primer punto que nosotros vemos, Génesis 2:18. Génesis 2:18 para entrarle con todo al tema. Génesis 2:18 dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. La voluntad de Dios es que no estemos solos. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Dice el dicho del mundo, ¿verdad? Mejor solo. Qué mal acompañado. acompañado. Y definitivamente, amado hermano, aunque la voluntad del Padre no es que tú estés solo, pues tampoco es que te consigas ahí cualquier barbaján. Exactamente. O no sé, cualquier barbajana, no sé cómo se diga, ¿no? O sea, porque es como el meme: Dios tenía preparado para ti un príncipe, pero te escogiste un Jack Sparrow. O se quedó con un sapo. Sí, se quedó con un sapo, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es que no estemos solos, pero cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, nos damos cuenta que todo es perfecto. Así es, Así amén. es. Porque dice aquí que le va a hacer una ayuda idónea. Pero, Así ¿qué es. entendemos por ayuda idónea, mi hermano Gamas? Bueno, creo que puedo llegar a la parte de la Biblia que dice que cuando hay 2 personas están juntas y uno cae, el otro lo levanta. Ajá. Creo que en una forma resumida es lo que puedo ver de una ayuda idónea, Alguien que te ayuda, que te ayuda, que te apoya. que te apoya. Tú, mi hermano Isaac, ¿qué, en tu perspectiva, tú qué puedes entender por ayuda idónea? Bueno, creo que aparte de lo que dijo Gama, una
ayuda de apoyarte en apoyarte en poder buscar de Dios, en poder hacer las cosas que Dios tiene para ti. Entonces es una ayuda que también te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Tú, mi hermano Raúl, ¿quieres opinar? Sí, quisiera agregar que la ayuda idónea podría ser tomado... Idónea. Idónea, sí. No idónea. Idónea. Perdón, sí, así lo dije. Porque hay ayudas que son ayudas y doñas. Ayudas y doñas. Y doñas, dueñas de las quincenas y bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No, una ayuda idónea. Pues la ideal, ¿no? Ni la que quiera sobreponerse, ni la que sea muy desinteresada, ¿no? O desinteresado en este caso, según sea el caso. Lo ideal, lo correcto, Ajá. lo que le conviene al hombre o a la mujer, según sea el caso, ¿no? Exactamente. Quiero mencionar esto, mi hermano, porque cuando usted y yo dejamos que el Señor nos haga la ayuda idónea, cuando usted y yo dejamos que Él sea el que nos empareje, que Él, básicamente, permítame esta expresión, que Él sea nuestro cupido. Cuando nosotros dejamos que Él sea el que nos dé la pareja idónea. Ahora, porque mis tres hermanos se refirieron a esto en cuanto a la ayuda idónea, pero quiero que usted vea lo que dice el diccionario bíblico de lo que es la palabra idóneo. La palabra idóneo es la palabra neguet del hebreo 5049. ¿Y qué dice, por favor, mi hermano Raúl? Correspondiente. Bueno, sí, a otra palabra. Opuesto, o dar hacia. Es decir, que la palabra idóneo es un opuesto. Opuesto. De hecho, dice el dicho, los opuestos se atraen. Pero ¿por qué esto es importante? Porque una pareja idónea para ti no te va a dar por tu lado, sino que se te va a ir en contra. ¿Cuántas veces ha llegado el hombre a casa? Ya me cansé de ir a la iglesia, y la esposa, yo también. Pero una ayuda idónea te dice, no, hay que buscar de Dios. Sí, es. Esa es una ayuda idónea, la que se te sabe oponer. Pero ¿qué dice el hombre? Es que yo soy el hombre y te me sujetas. Pero la ayuda idónea se te va a oponer. Así es. Yo creo que es un complemento, ¿no? Pero más allá de ser un complemento, sino ser el peso que no contrapeso. te deja. Ajá, el contrapeso es la palabra que buscaba. Sí. De hecho, el significado, la contraparte. Contraparte. Una contraparte, la que se te opone. No por hacerte pleito, Ajá. sino porque no te va a dejar hacer tu voluntad. Porque mira, esto es bien importante. ¿Qué le dijo Dios a Elí respecto a sus hijos? ¿Se acuerdan? Sobre que no les había enseñado el sacerdocio. Les dijo, ¿sabías que tus hijos estaban? sí. ¿Y qué les dice? Yo iba a decir eso, pero... Ya le iba a decir. Bueno, es que a lo mejor no entendieron mi idea, ¿verdad? Yo estoy en otra idea ahí. Pero le dice Dios a Elí, ¿sabías que tus hijos qué? Estaban en pecado y no los estorbaste. Entonces, esa es una ayuda idónea, el que te estorba. Así es. Un padre idóneo es el que estorba al hijo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Pero ¿qué pasa cuando yo busco a alguien que es, digámoslo así, que es como yo quiero en todos los aspectos, pero porque me complace, más bien, ¿cómo decirlo? Me solapa, más bien. Me solapa mis desánimos, me solapa mis enojos, me solapa mis berrinches, inclusive. Y no es una ayuda idónea. No. Miren, yo conozco una hermana que, de hecho, yo le dije, señores, es una palabra muy fuerte y de por sí su esposo me odia. Si yo le doy esta palabra a esta mujer, porque a mí Dios me dijo, dile a esta mujer, deja de ser madre de tu esposo, porque lo solapas demasiado, tienes que hacer una ayuda idónea, opóntele. Wow. Y yo le dije, no, Señor, mejor dale esa palabra a otra persona. Porque si yo soy el que le dice, estoy seguro que le va a decir a su esposo, y su esposo de por sí no me traga. Entonces, muchas veces así es. Sí,
no es bueno que el hombre esté solo, pero debemos de buscar la pareja idónea que Dios quiere para nosotros. Ahora, mi hermano Isaac, tú, mi hermano Raúl, ¿tú cómo crees que yo puedo entender entonces ya bien cuál es la pareja idónea que Dios tiene para mí? Bueno, creo que la manera correcta de saber cuál es la pareja perfecta, pues es aquella que te impulsa a buscar más de Dios. Algo como, creo que en la Biblia la esposa de Abraham, que hazle caso a tu esposa. Cuando el Señor le dice hazle caso a tu esposa, es porque ese era su ayuda en vez de hacer lo que Abraham quizás pudo haber querido hacer, pero en eso escucha la voz de su esposa, también puede hacerse como esa es una ayuda para él, para saber cuál es la voluntad de Dios. Una ayuda idónea. Bien, pues básicamente lo que dijo mi hermano Isaac, sí, pero quisiera agregar que sí, el que te ayude a buscar de Dios, porque si se la pides a Dios, obviamente va a ser con el propósito de acercarte más a Dios. Claro. No sería te pido, Señor, que me des, según sea el caso, ¿no?, una pareja y que pues me lleve al mundo, ¿no? Porque el propósito de Dios se perdería. Por ejemplo, yo no podría pedirle a Dios voy a ser sarcástico, no le podría pedir a Dios una filistea, ¿no? Dame una filistea que me guste allá afuera. Dios no me va a decir sí. Va a tener que buscar a alguien que me haga acercarme más a Él, porque a fin de cuentas se lo estoy pidiendo a mi Señor, ¿no? Sí, amén. Porque también creo yo, no sé ustedes cómo vean, cómo opinen, mencionaba mi hermano, no le voy a pedir a Dios una filistea, pero ¿por qué entonces si busca el cristiano una filistea? Porque no se la pide a Dios. Porque se guía en base a sus ojos. Los ojos naturales. A los ojos naturales. Porque vemos el ejemplo de Sansón, ¿no? Exactamente. ¿Qué le dicen sus padres a Sansón? Que no hay mujeres de entre las hijas de tu pueblo. Y Sansón que dice, es que esta es la que a mí me gusta. Sí. Dalila significa piernas flacas, o sea, le gustaba popotitos a la carne pegadita al hueso, ¿no? Sí, al tuétano. Hermano, mire, si usted le pide a Dios una mujer que le agrade físicamente, se la va a dar. Pero mire, mi madre a mí me dio un consejo hace muchos años, yo era joven, tendría 15 años, 15, 14 años, y a mí me dijo, si tú le pides a Dios una mujer hermosa, te la va a dar. Pero lo mejor que tú le puedes pedir a Dios es que ella ame al Señor. Porque si ama al Señor, te va a respetar, te va a amar a ti, te va a procurar a ti. Y sobre todo va a ser una buena pareja el resto de tu vida. Entonces yo definitivamente creo que ese es un buen consejo. No es bueno que el hombre esté solo, pero no escoja usted, deje que Dios escoja la ayuda idónea. Amén. Así es. Porque cuando Dios escoge la ayuda que Él sabe que es la que usted, mujer, usted, varón, necesita, va a ser perfecto. Va a ser un matrimonio que va a ser bendecido, que va a ser prosperado. Quizá va a haber problemas, quizá va a haber dificultades, pero usted va a saber, Dios me habló que ella es mi pareja. Cuando yo conocí a mi esposa, yo le dije, mi amor, mira, me encanta estar contigo, te amo mucho, pero hay que orarle a Dios. Y si Dios nos confirma, nos casamos. Bendito sea el Señor, para mí ella fue mi pareja, porque ella me ha complementado, me ha ayudado mucho a crecer. Yo era el meme de Hulk, y ella llegó a cambiar mi vida realmente, pero esto es porque fue en el plan de Dios. Amén. No fue algo que yo escogí, porque si igual, hermano, lo tengo que decir, joven, señorita, no se coma la torta antes del recreo, definitivamente, porque se echa a perder la vida. O sea, la Biblia dice que bendición de Jehová son los niños. Así es. Pero en el tiempo adecuado. Así porque es. Para un matrimonio de 13, 14 años, no, hermano, eso no es bendición. Viene a cambiar muchísimo la vida. Y en lugar de que el niño sea de bendición, muchas veces se ve al niño como una carga. Y qué culpa tiene, ahora sí que como la película o la canción, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño de tus errores? El que menos debería de pagar tus errores, pues es tu hijo, pero bueno,
Vamos avanzando porque ya me ven feo algunos aquí. Bueno, otro de los ejemplos de la buena voluntad, Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. Otra versión dice: y cuán delicioso es. Cuán delicioso, así es. Uno de los ejemplos de la buena voluntad de Dios, de nosotros estar en la buena voluntad de Dios, cumpliendo la buena voluntad de Dios, es la comunión. Pero, mi hermano Isaac, en tu opinión, ¿hoy en día hay comunión en las familias? No, no, porque luego, como decía, la generación hoy en día están más apegados a querer independizarse solos, a querer estar en su soledad, en querer hacer las cosas a su manera y no quieren estar con sus padres. Y más con esto de la tecnología, con el celular, uno vive en eso. Uno ya casi no comparte con su familia, o sea, ya no hay comunión con ellos de sentarse y hablar todo el tiempo. Hoy en día ya cada quien entras a una casa y tú ves al hermano con el celular, al papá con el celular, a la mamá perdida en el Netflix quizás. Sí, sí. Entonces ya la comunión se va perdiendo poco a poco y casi y luego creo que como los hijos de Eli Sí, exacto. empiezan a menospreciar el sacerdocio. Sí, el sacerdocio. Y el servicio. El servicio al Señor, y ya los padres no se dan cuenta de que sus hijos están mal, o los hijos no se dan cuenta que los padres están mal. Exactamente, muy, muy, muy buen punto que nos da mi hermano Isaac, porque verdaderamente es muy cierto, la tecnología ha provocado una brecha en las familias, porque antes se sentaba uno a comer y Sí. había una plática, ¿no? Papá, mamá, ¿cómo te fue en la escuela? Hablábamos, porque tuvimos un problema técnico y tuvimos que volver a grabar, pero hablábamos que nosotros, los hombres, no nos gusta hablar. No. Esa es la realidad. No. Les preguntaba yo a mis hermanos, a ver, hermanos, ¿ustedes les gusta hablar? Y no. Pero, por ejemplo, la novia, la esposa, mamá, ¿cómo te fue en la escuela? Y bien. Ujú. ¿Cómo que bien? Sí. ¿Qué hiciste? Estudié. ¿Qué más quieres saber, no? Sí. Y esto provoca estas brechas y de pronto mamá se enoja o papá se enoja porque, dice, ¿cómo es posible que estés más en el teléfono que conviviendo con la familia? Pero realmente nos damos cuenta que esto está pasando aún en las familias cristianas. Ya no hay comunión. Así es, como un dato, por así decirlo, una profesora, realizando un reportaje, una profesora me dijo que la base de una buena relación, ya sea familiar, de amistades, es la comunión, la comunión personal, así de ver de frente a los ojos, porque una comunión a través de, no sería comunión, una comunicación a través de un dispositivo no te va a llevar a ninguna relación interpersonal que sea realmente fuerte, porque no estás compartiendo con una persona real, estás compartiendo con un dispositivo, entonces no es real lo que ocurre. De hecho, por ejemplo, hoy en día nos damos cuenta que hay gente que se enamora más de Siri Sí. que aún de la esposa. Sí. Y dice Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que yo y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús decía que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Así es. Porque mire, nosotros por ejemplo aquí estamos juntos, pero puede ser que no haya unidad. Exactamente. Porque a lo mejor estamos aquí juntos por el podcast, pero mi hermano Raúl está en contra de mí, en contra de Isaac. Y Ay, Raúl. Ay, Raúl. Ni siquiera lo sabía. Y eso no es unidad. Eso no es unidad. Tiene que haber comunión. Y yo no puedo decir que tengo comunión con Dios, que no lo veo, si a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos que sí los veo, no tengo comunión con ellos. Exactamente. Entonces, tengo que tener comunión, amado hermano. Tengo que... y miren, veía yo un ejemplo
un experimento que hace un científico español. Los lleva a una familia entera, papá, mamá, 3 hijos, una abuela, y de pronto empieza a preguntarle a los jóvenes: ¿conoces a Peso Pluma? No, pues sí, o sea, pues es el del momento. ¿Y conoces a Maluma? No, que sí, que ¿no? Y le pregunta, por ejemplo, a la mamá, ¿no? ¿Y tú conoces a Pedro Infante? No, que sí, que de mis tiempos. Y les empieza a preguntar mucho de los artistas, y se sabían la vida entera de los artistas. Pero de pronto le pregunta al papá: oye, ¿tú sabías que tu hija está en el cuadro de honor? Sacó 10 en todos sus... No, no sabía. Y de pronto le pregunta a la mamá: ¿sabías tú que tu hijo es cinta negra en karate? No, no sabía, ni siquiera sabía que estaba en karate, dice la mamá. De pronto igual le pregunta a la mamá, le pregunta: ¿sabías que tu mamá, o sea, la abuela, que tu abuela estudió una carrera de enfermería? No sabía, dice la... Entonces, de pronto les dice así, literal, les dice el científico: ¿no les da vergüenza? Que sabes más del artista que de tu propia familia. Qué feo. Porque ¿cuántos, honestamente, así, la neta, cuántos nos metimos al chisme de Piqué con Shakira? Y ahí estuvimos ahí buscando hilo tras hilo tras hilo de saber quién era Clara, porque claramente no es así. ¿Sí o no? Sí. Y más atrás nos metimos al chisme de por qué Belinda terminó con Nodal, y etcétera, etcétera. O sea, y no tenemos esa comunión con padre, con mamá, con los hermanos. Y entonces ya vemos que si no hay comunión en la familia, mucho menos hay comunión en la iglesia. Exacto. Sí. Y nosotros podemos ver en la palabra, porque ¿quién traicionó a José? Sus hermanos. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién quiso quitarle el reino a David? Su hermano. No, Su hijo. hijo. Su hermano. Estuvimos hablando de los hermanos. Es la costumbre. Es la costumbre. No, su hijo. Su hijo. Sí. ¿Y qué tenía que hacer Absalón para tener el reino de David? Matar a su padre. Matar a su jefe. Ay, amado hermano. Y no hay unidad, no hay comunión. Hermano, tenemos que tener comunión. Porque en la comunión, porque Jesús, ¿qué dijo? En esto se va a saber que son mis discípulos. Que se aman los unos a los otros. Pero no puede haber amor si no hay comunión. Exactamente. Es que No. si puedo agregar algo, es algo en lo cual se ha perdido durante estos años. Yo creo fielmente que lo que quiere Dios es que podamos estar todos los días, bueno, como dice la Biblia, ¿no? Que Dios descendía con Adán todas las tardes, ¿no? Y tenía comunión. contacto con Ajá. él, Pero ¿cuántas veces hemos olvidado nuestra comunión? con Dios. Por estar en el teléfono, por estar como decía mi hermano Isaac, ¿no? Estar al pendiente de Netflix, de la nueva serie, del nuevo capítulo, ¿no? Algo que se nos ha hecho costumbre a los cristianos es adaptarnos a la nueva tecnología, ¿no? Exacto. Y olvidarnos de la comunión con el Señor. Si bien que los hermanos habiten juntos en armonía es delicioso, cuánto más es la comunión con el Señor, ¿no? Exacto. Pero hemos olvidado realmente nuestra comunión con Dios por las cosas terrenales. Y no está mal, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para reír, para llorar, hay tiempo para entretenerse, hay tiempo para Netflix, pero también debes de tener tiempo para la comunión con tu familia y la comunión con el Padre. Amén. Porque tiene que haber un balance, amado hermano. Así es. Yo, miren, por ejemplo, mi esposa, a mí ella me platicaba, cuando nosotros nos íbamos a casar, íbamos a poner un negocio y no íbamos a separarnos nunca. O sea, 24/7 íbamos a estar juntos. Y la neta, a mí mi esposa me dijo: yo sí me preocupé. Porque dije, sí lo amo, pero no como para estar con él todo el día. Y me voy a aburrir, me voy a cansar. Y ahora pregúntele, me extraña, amado hermano, o sea, no estoy con, o sea, voy al baño y me dice: ya te extraño. y porque realmente ¿por qué los matrimonios se separan? Porque no hay comunión. Exactamente. No hay comunión, no hay unidad. Y mira, hermano, si hay algo que a mí me cuesta y me duele es estar sin mi esposa.
Cuando a mí el Señor me ha permitido salir a predicar, usted no sabe yo cómo sufro estar sin mi esposa. Yo soy una persona muy parlanchina, muy platicadora, muy jovial, pero cuando no estoy con ella es como si perdiera mi otra mitad. Ay, no. Entonces, pero, porque ha habido comunión, ha habido, hermano, miren, y perdóneme que le hable de mi matrimonio porque no conozco el suyo. Mi esposa, por el negocio que tenemos de ropa, ve mucho moda, mucho zapato, mucho maquillaje y me habla todo el día de ropa, todo el día de zapatos y yo no sé nada de eso. Pero por tener comunión con ella, hablo con ella de eso. Ella por tener comunión conmigo me habla de fútbol, me habla de la Biblia, de lo que sea, pero por tener esa comunión. Pero si yo le digo a mi esposa, ¿para qué te digo si no me vas a entender? Nah, no. Perdónenme, pero entonces ¿para qué se casó? Y les decía yo a ustedes en el ensayo que tuvimos, les decía, esos hombres que en lugar de tener comunión con su esposa se van con otros hombres a tomar, son gays en secreto. Sigue siendo gracioso. Porque ¿cómo prefieres tener más comunión con otro hombre que con tu esposa? Y precisamente la esposa se queja, es que se la pasa ahí con sus amigotes, es que es gay en secreto, honestamente. Porque si no quieres tener comunión con tu familia, pues estás mal. Y mire, vamos avanzando. Proverbios 19:2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Bueno, es la buena voluntad de Dios que tengamos conocimiento. Pero ¿conocimiento de qué, mi hermano Raúl? Bien, bueno, quiero hablar de lo que hablábamos en el ensayo, ¿no? Sí, en el ensayo. El que tiene conocimiento de la voluntad de Dios, el que tiene conocimiento de los tiempos, ¿no? Amén. El que sabe esperar su tiempo, el que no es apresurado, porque, bueno, dice la Biblia, ¿no? En el versículo que leíamos, el que se apresura con los pies peca, ¿no? Exacto. Yo ahí veo que es el conocimiento pleno de saber, no exactamente lo que Dios quiere, pero sí tener la noción de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere tratar contigo, ¿no? Y no ser de aquellos apresurados en los que es que yo ya quiero, yo ya necesito, no, sino todo a su tiempo, ¿no? Yo daba el ejemplo de que no me imagino un Pablo, ¿no? Llamado a ser apóstol, que enseguida dijera, no, es que Señor, yo clamo porque ya quiero ser apóstol. Yo veo un Pablo lleno de conocimiento, esforzado y esmerado más que nada en el tiempo del Señor. Sí, porque Pablo cuando es llamado pasan 14 años antes de que se cumpla este llamado, ¿no? O sea, el llamado al ministerio. Ahorita voy a dar yo mi opinión, pero mi hermano Isaac, en tu opinión, ¿cómo llegas a este conocimiento de los tiempos de Dios? ¿Cómo crees tú que porque ciertamente dice mi hermano Raúl, ciertamente dice, si yo conozco los tiempos de Dios, no me apresuro. Pero ¿cómo llego al conocimiento de los tiempos de Dios? Bueno, es que tengo un apunte que es Jeremías 3:15. Entonces os daré pastores según mi conocimiento, según mi corazón, que os apaciente con conocimiento y con inteligencia. Ajá. Entonces, para saber tener conocimiento y inteligencia, también a través de tu pastor. Es a través de aquel siervo que Dios puso para que puedas avanzar y poder conocer cuál es la voluntad en realidad de Dios, cuál es el tiempo correcto de Dios. Es a través de sus siervos, es a través de tu pastor, es a través de aquel siervo que te puso en aquella iglesia en donde estás. Sí, déjate pastorear. Exactamente. Básicamente, sí, muy ciertamente. ¿Cómo llego yo al conocimiento de Dios si no me dejo pastorear? Ahora, porque también la Biblia dice, mi pueblo perece de conocimiento. Por falta de conocimiento. Porque dice la Biblia, has rechazado mi conocimiento, has rechazado mi ley, entonces yo te voy a rechazar a ti. Entonces, sí debemos de llegar a conocer de Dios, sí debemos de llegar a conocer, como decía mi hermano Raúl, debemos de llegar al conocimiento de los tiempos, debemos de llegar al conocimiento de la palabra de Dios, pero también debemos de llegar a conocer al Padre. Bueno, a Dios. Pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento, mi hermano Gamas? Bueno, creo que decíamos igual en el ensayo que
El que quiere llegar al Padre tiene que pasar primero por el Hijo, ¿no? Exacto. Y creo que una buena manera de conocer a nuestro Padre como tal es acercándonos a Jesús, su Hijo, para conocer también nuestro camino como hijos que debemos de tener también. Precisamente quería que mi hermano Gamas contestara esto porque nos lleva al punto anterior. ¿Cuál fue el punto anterior? La comunión. La comunión, ¿cierto? Yo no llego al conocimiento si no hay comunión. Exacto. Exactamente. Así es. No conozco a Dios, no conozco al Hijo, no conozco al Espíritu Santo si no tengo comunión con ellos. Amén. Sí, es muy cierto. Y todo lo que decían mis hermanos es muy cierto, muy, muy cierto. Pero para llegar a este conocimiento, debo de tener, sí o sí, comunión con el Padre. Porque, miren, por ejemplo, hay ciertos conocimientos que no son malos, pero pues tampoco son provechosos. O sea, por ejemplo, cuando usted estudia una carrera, pues amén, de eso va a trabajar. Sí, Usted se prepara para ser contador, para ser doctor, para ser ingeniero o lo que sea. Amén. Usted le va a echar ganas a eso, pero no te llevan a la vida eterna. así es. Sí, es Ahora, por ejemplo, hay gente que se la pasa estudiando, por ejemplo, los 7 Adanes, los 4 Edenes, se la pasa estudiando las clavículas de Salomón. Sí, pues, ahí Y no. eso no da salvación. Así es. No está mal, no está mal el tener ese conocimiento. Amén, gloria a Dios. Usted estudie, prepárese, busque, porque también es bien sabroso indagar en los secretos de Dios. Yo no digo que no, Amén. pero ¿qué me va a llevar a la vida eterna? solamente la comunión con el Señor. El conocer. Porque miren, Jesús dice, vendrán en los últimos días, vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos, pero ¿qué les dice? ¿Qué les contesta Jesús? Yo no los conozco. No los conozco. ¿Por qué? No hubo comunión. Exacto. Ay, no. Y miren, Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas. Así es. Pero ¿cómo llego a que Cristo me conozca como oveja si no tengo comunión con Él? ¿Y cómo yo llego a conocer a Cristo como mi pastor si no tengo comunión con Él? Ay, no. Entonces hay una retroalimentación. A través de la comunión hay conocimiento y a través del conocimiento hay más comunión. Sí, es. Sí, muy cierto. Yo lo veo como una relación de ya sea una amistad o verlo como el novio, ¿no? de la iglesia. Tener una relación realmente abierta, ¿no? En la cual te compartas las cosas con Dios, hables claramente de lo que... Una amistad, básicamente. Una amistad, básicamente. Porque si dice que yo no los conozco, o sea, eso quiere decir que nunca se acercaron al Padre. Y eso Dios es lo que busca, una amistad, una relación en la cual puedas compartir, puedas congeniar en tal vez en ideas, ¿no? Y cuando llegues al cielo, pues eso, tener la relación con Dios y poder estar de acuerdo y en la voluntad de Dios. Sí, bueno, creo que cuando Dios dice no los conozco, no es porque Dios no sepa qué hay en nuestro interior. Creo yo que es porque no, como diría Raúl, no estamos abiertos a hablar con el Señor tal cual, porque Él quiere escucharlo de nuestras propias palabras. Ujú. Es que precisamente es la comunión. Sí. O sea, es hablarle a Dios como... Porque miren, por ejemplo, hay gente que tiene una relación con Dios de padre. Y lo trata a Dios como su padre y es correcto porque es nuestro padre. Así Hay es. gente que lo trata de Señor, hay gente que inclusive le habla de usted a Dios. Sí, wow. Señor, bendíganos, Está bien. por favor, prosperen. Y a mí eso, en lo personal, me incomoda porque y a lo mejor yo estoy mal, pero yo tuteo mucho a Dios. Igual. Igual. Yo tuteo mucho a Dios y a lo mejor a esto es a lo que voy. Hay gente que tiene una relación más de amistad con el Señor. Y lo vemos en el ejemplo de los discípulos. Aunque Jesús era el maestro, también eran amigos de Jesús. Y de hecho Jesús les dice, ya no los llamaré más mis siervos, sino ahora los llamaré mis amigos. Sí. Qué bonito. Y es eso, es desarrollar una amistad con Dios porque tienes tanta comunión con el Señor que desarrollas una amistad. Pero qué triste es venir a la iglesia y no tener comunión con Dios. ¿A qué venimos a la iglesia entonces? A calentar las bancas. Sí, porque si yo no le hablo al Padre y Él no me habla a mí, pues estoy perdiendo el tiempo en la iglesia, Sí, honestamente. Ay, no. Y
pues qué triste. Porque dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: ahí yo tendré comunión con ustedes en el templo, en el arca, ustedes vendrán y yo me acercaré a ustedes y tendremos comunión. Dice la Biblia: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Amén. Entonces, si no hay comunión, no hay conocimiento de parte de Dios. Y la buena voluntad de Dios es que lo conozcamos. Amén. Amén. Que sepamos. Y miren, por ejemplo, mi hermano Isaac, tú por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Por qué la gente conoce a un Dios que bendice pero no a un Dios que sana? O al revés. Bueno, creo que sienten que es un poco difícil que, o sea, un Dios que bendice, pero no creen en un Dios que sana, porque quizás ahora sí que su mentalidad piensan que es más posiblemente que Dios te bendiga a que te pueda sanar, quizás, no sé, algo muy extremo, ¿no? Quizás un cáncer, una enfermedad como el SIDA. No creen que puede ser sanado porque no conocen en realidad a Dios, porque no tienen esa comunión, porque no tienen en realidad la comunión que de conocer bien al Señor. Exactamente. Ahora, precisamente como dice mi hermano Isaac, no hay esa comunión y conocemos solo un poco de Dios, una faceta de Dios. Exactamente. Pero Dios quiere que lo conozcamos ampliamente. Ahora, Amén. creo que mi hermano Gamas quiere dar un versículo. Bueno, creo que una parte de lo que responde a la pregunta de por qué no conocemos a Dios completamente es porque nuestro Dios es luz, ¿no? Amén. Nuestro Dios es luz y pues no podemos acercarnos tanto a Él porque nosotros no somos luz completamente en nuestro Exacto. interior. Y dice Primera de Juan. Primera de Juan 1, del 5 al 6, dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y seguimos en pecado, en realidad no hay comunión con Dios. Sí. Y miren, ay, hermano amado, aquí no vamos a decir nombres, pero aquí en este estado hay pastores que dicen: lloro 6 horas al día y caen en adulterio, amado Exacto, hermano. no, terrible, Entonces no hay comunión con Dios. para No, nada. Para nada. Porque si Él es luz, no puede convivir con las tinieblas. Así es. Y yo no puedo tener comunión con Él. Entonces la buena voluntad de Dios, lo que me va a hacer feliz, porque uno de los significados de buena es feliz, la feliz voluntad de Dios, lo que me va a hacer feliz es la comunión con Dios. De hecho, más adelante dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué no hay comunión los unos con los otros? Porque no andamos en la luz. No andamos en la luz. Una vez más, y de hecho lo decía en el ensayo y se me olvidó, pero ahorita me volví a acordar, porque dice en la palabra de Dios: ¿puede lo santo purificar lo profano? No. No. No, más bien al contrario, lo impuro echa a perder lo santo. Sí. Entonces, si yo soy luz, no puedo tener comunión con las tinieblas. Así es. Exacto. Y mire, por ejemplo, si usted tiene parientes, primos, tíos, hermanos, amigos que no son cristianos, de pronto usted se va a dar cuenta que ya no convive con ellos. Y no estoy diciendo que esto esté mal, porque la luz debe de convivir con la luz, hermano. No, a veces dicen: es que los cristianos son medio racistas, medio... Sí. No sé si racistas, pero usted no puede tener comunión con las tinieblas, porque en lugar de que usted lo santifique, lo van a profanar a usted, lo van a contaminar a usted. Exactamente. Si podría agregar algo, bueno, es una experiencia, ¿no? Yo cuando le entregué mi vida a Cristo, bueno, uno le entrega su vida a Cristo en el momento en el que está conviviendo con el mundo, ¿no? Claro. Ajá. Y vaya. Ay, Raúl. Andabas de canijo. Ya, Sí, no ya digamos salió el más. peine. No digamos Bueno, más. me hicieron olvidarme del punto, hermano. Bueno, en lo que él se acuerda, yo me acuerdo precisamente que cuando yo tenía muchos amigos, Eso iba. tenía novias, tipo como mucha novia. Sí, Sí, prosigue. sí, tenía mucha
convivencia con ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos tinieblas, ¿no? Sin ser grosero con el mundo, pues. Y a medida que yo iba avanzando y creciendo en el Evangelio, pues también el Espíritu te decía, oye, Te si haces redarguye. ajá, Exacto. me redarguía y te decía, oye, si haces esto, va a pasar esto. Y lo hacía y pasaba exactamente lo que me decía. Entonces decía, si vuelves a hacer esto, va a pasar esto, ten cuidado. Y uno se empieza a dar cuenta que cuando aceptas a Cristo en tu corazón y empiezas a caminar recto, sí, bueno, En los caminos del ajá, Señor. Los caminos sí. del Señor. el mismo Padre o el mismo Espíritu Santo te enseña a corregir tus propios caminos. Y ya no hay manera en la que trates de convivir con las Exacto. tinieblas. Cada vez se vuelve más, no sé qué palabra utilizar, se vuelve cada vez más, ya no te sientes tan a gusto con lo que hacías antes, sino que buscas ser más santo. Un ejemplo que yo siempre suelo pensar es que es como la Matrix. Porque una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, las tinieblas te rechazan. Ya no eres parte del sistema, de este mundo. Sí. Así de fácil. Por eso ya no puedes convivir con las tinieblas, porque ya el sistema no te reconoce como parte de ellos. Cierto, estamos en el mundo, pero no somos del Exactamente, mundo. estamos del en el mundo. mundo, pero no somos de este mundo. Es como Neo y Morfeo y estaban en la Matrix, pero no eran de la Matrix. ¿Sí o no? Sí. Wow. Sí. Qué buenísima analogía. Pero sinceramente, hermano, y a esto iba yo también, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, todas las amistades que yo tenía, que me decían es que eres mi amigo, eres mi compadre, daría la vida por ti, me rechazaron. Las novias que yo tenía me rechazaron. La que decía que me amaba, que se quería casar conmigo, me dejó de hablar. Y gracias a Dios, porque si no, no hubiera conocido a mi esposa. Entonces me hizo un favor. Pero, honestamente, porque las tinieblas te rechazan. Entonces, bueno, vamos avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Eclesiastés 3:13 dice, además, que todo hombre que coma y beba vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es un don de Dios. La buena voluntad de Dios es que seamos bendecidos, Amén. prosperados. Mire, Amén. que todo lo que el hombre coma y beba, vea lo bueno en su trabajo. Ese es el don de Dios. Amén. O sea, es una bendición de Dios que disfrutes, que ames tu trabajo. Pero ¿cuánta gente va al trabajo con una flojera? Por ejemplo, ¿cuántos están? Ay, mañana es lunes. Bueno, es que nosotros grabamos el podcast el domingo. Sí. Ustedes Sí, nos sí, ven sí. el martes, pero grabamos el domingo. Pero sí es la bendición de Dios tener trabajo. Así es. De hecho, Porque si no, ¿cómo te va a bendecir el Señor? Exactamente. De hecho, por ejemplo, mi esposa me dice, mi amor, tenemos mucha venta, mucho. Qué bueno, le digo a mi esposa, preferible estresarte por tener trabajo que por no tener. que por no tener. Amén. Y qué bueno que Dios te bendice con un trabajo que te estresa tanto porque tienes mucho trabajo. Exacto, pero igual tampoco es no es tan estresante al punto de que Provoca provoca algo negativo. exactamente. Sí, porque hablábamos creo que mi hermano Isaac, no me acuerdo si el podcast pasado o el antepasado, decía que la tristeza o la aflicción que Dios produce es para provocarte una felicidad, algo así, si no me equivoco, ¿no? La aflicción es para un bien tuyo, la voluntad de Exactamente. Dios que te hace, la tristeza de Dios es para hacerte un bien, para guiarte al camino Exactamente. correcto. Entonces, podríamos manejarlo. El estrés de Dios es para provocarte un bien. Porque, hermano, agradece a Dios que tienes trabajo. Amén. Porque, mire, por ejemplo, hoy en día, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos por no tener trabajo? Miren, por ejemplo, a lo mejor no sea el foro para hablar de esto, pero el problema de la migración. Por ejemplo, ¿cuánta gente viene de Honduras, El Salvador, Sí, mucha. queriendo cruzar Estados Unidos y se terminan quedando aquí en Chiapas, aquí en San Cristóbal? De hecho, Sí. hay mucho centroamericano hoy en Sí, día. demasiado. Antes no se veía eso. No. Y están constantemente pidiendo dinero en los cruceros, constantemente pidiendo comida, porque no hay trabajo en sus países.
no hay oportunidades en sus países. Sí, ni siquiera paz en sus países. Ni siquiera paz. Y miren, por ejemplo, llamada final, pacto de paz y de prosperidad. Amén. Amén. Y esa es la voluntad de Dios, Amén. que haya un pacto de paz y de prosperidad para tu vida, para tu casa, que seas bendecido, que Así seas es. prosperado. Hermano, ¿cómo sé yo que estoy en paz? ¿Cómo duermes? Ah, Exactamente. sí, muy cierto. Porque al acostarte empiezas, ay, es que mañana tengo que pagar, mañana tengo que la colegiatura, ya se vienen las graduaciones, tengo que, no sé, o ya le debo a Coppel, ya le debo a Electra, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te acuestas, como dice el Salmo, en paz me acostaré Y así mismo dormir. y así mismo dormiré, porque sé que Jehová me sustenta. Amén. De hecho, quisiera leer Jeremías 29:11 de la Reina Valera 60. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice ¿Qué versículo? Jehová. Jeremías 29:11. 29:11, ok. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Exacto. dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué Es la bendición. versión Reina Valera 60, la versión de las Américas dice, para daros un futuro y una esperanza. Para darte un futuro y una esperanza. Me gustaría, Jeremías 29:11, Sí, me gustaría leerles diferentes versiones. No es el tema, pero cuando uno ve las diferentes versiones, uno dice, Dios mío, qué precioso versículo definitivamente. Permítame, Jeremías 29:11. La de las Américas es, la 60 es generalmente la que todos manejamos, y de ahí las Américas, ¿no? Pero por ejemplo, la versión del Jubileo del 2000 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dijo el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Esa versión me encanta a mí, porque ¿qué esperas tú en el Señor? exacto. Ah, wow. ¿Qué? Por ejemplo, tú, mi hermano Raúl, ¿qué esperas tú en Dios? Yo creo que lo que todo el mundo espera de Dios, ¿no? La bendición, el cumplimiento de sus promesas. Y creo, no sé si comparto el pensamiento con mucha gente, pero creo que lo que más espero es encontrarme con el Señor en algún momento, ¿no? Exacto. Ajá, y eso es lo que espero de Dios. Es lo que creo que todos esperamos en algún momento de Dios, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que entender que la voluntad de Dios es eso que tú también quieres, es lo que Dios te quiere dar. Me gusta también esta versión, la Biblia del Expositor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro feliz y una esperanza buena. Amén. Un Qué futuro bonito. feliz. Wow. Hermano, es que miren, de hecho, la siguiente voluntad de Dios, Deuteronomio 15:1, al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. La buena voluntad de Dios es que no tengas deudas, que tengas un futuro feliz. Amén. Amén. Creo que dentro del versículo que leímos antes hay una versión que dice, yo sé los planes, y yo hago referencia a esa palabra, los planes, ¿no? Creo que los planes del Señor son mejores que los nuestros, Amén. Amén. porque dice la Biblia que nuestros caminos no son buenos, más los de Él, o sea, superan. Dice la Biblia en Efesios que Él podría darnos aún mejor, creo que dice, nos dará más aún de nuestras expectativas. Creo Así que es, dice. sí. Entonces, Aún más allá. es aún más allá de nuestras expectativas. Entonces, vaya, la voluntad de Dios, los planes de Dios son superiores a los nuestros. Amén. Amén. Mire, Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No les doy la paz como la da el mundo. Porque el mundo, hermano, ofrece una falsa paz. Demasiado. Pero lo que Dios te quiere dar, amado hermano, es que, qué bonito. De verdad, cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, no tienes razones para estar triste. La verdad que no. Hay un canto que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y definitivamente Muy cierto. yo lo creo, amado hermano. Amén. Muy cierto. Porque cuando tú aprendes que la voluntad de Dios es bendecirte, prosperarte. Miren, no somos predicadores de la prosperidad. No creemos que todo se trate de bendición, de lo económico. No, hermano. Pero
Dios quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida. Amén. Amén. Que no tengas necesidad de nada, ni en lo sentimental, ni en lo emocional, ni en lo económico, ni en la salud, ni nada. Miren, por ejemplo, cuando uno se va a casar, promete serle fiel en la salud y en la enfermedad, te estás atando. Sí. Así es. Te estás atando a que va a haber enfermedad. Eso sí. Rechaza esas palabras de tu boca, porque en Dios no debe de haber eso. Amén. Y algo que hablábamos el podcast pasado sobre Adán, ¿no? Que estaba en el huerto. Amén. Yo creo... Y no hacía nada. No hacía Sí. nada. Y yo creo Nada que de eso nada. es lo que... Porque ese era el plan inicial, ¿no? Eso es lo Muy que Dios cierto. quiere para Y- nosotros. Muy y- cierto. Sí, y el plan final es que estemos una vez más junto con Él, al lado de en su presencia, quizás en el Edén, no sabemos. En donde Pero- sea. en donde sea, Pero con el Señor. pero con una bendición que supera con creces a la de este mundo. Amén. Así es. Mira, hermano, qué precioso cierre. Se nos ha ido el tiempo. Se nos fue el tiempo y bueno, ha sido de bendición para nosotros estar con usted. Pero antes de cerrar, me gustaría darle la palabra a mi hermano Isaac. ¿Algún apunte final, por favor? Pues más que buscar el reino de Dios, como dice la palabra, buscar el reino de Dios, de Dios, y todo vendrá por añadidura. Entonces Amén. hay que entender que todo vendrá por añadidura. Puede ser también, vendrá la paz, las bendiciones, Exacto. vendrá la salud y vendrá todo. Entonces enfocarnos en buscar el reino de Dios y en ser santos. Amén, así es. Cuando uno camina en la voluntad de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y buen pensamiento final de mi hermano Isaac, porque si caminamos en esta buena voluntad de Dios, Él nos va a bendecir, porque el plan de Dios para nosotros es darnos un final feliz. Amén. Mi hermano Gamas, ¿algún pensamiento final? Pues ninguno más que empecemos a pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos para poder entender su buena voluntad, porque Amén. hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero al final dice la Biblia son caminos de muerte. Exacto. Y pues creo que no hay mejor manera que pedir al Señor que nos muestre sus caminos, porque al final nos servirá para mucha bendición. Amén, así es. ¿Y tú, mi hermano Raúl? Sí, es lo que dijeron mis hermanos, más que tengamos conocimiento. Yo creo que si pudiera exhortarlos a mis hermanos que nos están viendo, es que seamos conscientes de que Dios en algún momento nos va a bendecir. Tampoco hay que afanarnos en eso. No derramemos lágrimas de petición, sino de una adoración, ¿cómo decirlo? De una adoración verdadera. Porque si adoramos verdaderamente, Dios nos va a bendecir con todo su corazón. Así es. Uy, se apagó. Sí, bueno, ahí está. Sí, definitivamente así es. Si nosotros nos mantenemos en la... Creo que se le está acabando la pila a esta cosa. Pero bueno. Sí, si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, pues Él nos va a bendecir, ¿no? Si nos mantenemos buscando simplemente que la prioridad, como ha sido nuestro mensaje estos últimos meses, porque ya llevamos meses, ¿verdad? Que la prioridad sea buscar de Dios. Porque Cristo viene pronto y Él nos puede dar todo lo que anhelemos, todo lo que nuestro corazón desee, pero la prioridad debe de ser la presencia de Dios, no lo material, no lo económico, no la salud, ni siquiera lo emocional, la presencia de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Y pues bueno, mis amados hermanos, fue una bendición estar una vez más con ustedes. Este es su podcast Tocando Trompeta. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta luego.